Más allá del daño, la esperanza. Investigaciones efectuadas en pacientes con apoplejía brindan una de las evidencias más sorprendentes del potencial del cerebro para el cambio. Cuando se produce un accidente cerebrovascular o apoplejía, la súbita disminución del suministro de sangre oxigenada daña el tejido neurológico. Muchas veces, el daño producido por un ataque de este tipo en una parte específica relacionada con una pierna o un brazo deja al paciente sin control motriz de sus extremidades. El pensamiento tradicional ha sido que, si un paciente que sufre un ataque cerebral no muestra mejora dentro de las 2 primeras semanas, su parálisis será permanente. Ahora, numerosos estudios refutan este mito. Pacientes que habían sufrido apoplejía y técnicamente habían pasado su periodo de recuperación, incluso pacientes de más de 70 años que habían estado paralizados por más de 20, pudieron recobrar cierto control motriz que no habían tenido desde su ataque y mantener esta mejoría en el largo plazo. En algunos experimentos de investigación de fines de los años 70, en el Departamento de Neurología del Hospital de Bellevue, en la ciudad de Nueva York, hasta un 75% de los individuos logró recuperar totalmente el control de su pierna o brazo paralizados. La repetición fue la clave de su capacidad para reconectar el cerebro. Con instrucciones adecuadas, estas personas practicaron con dedicación enfocar su pensamiento en mover mentalmente la extremidad paralizada. Recibieron feedback mental mediante sofisticadas máquinas de biofeedback. Cuando lograron reproducir al pensar en mover las extremidades afectadas con los mismos patrones cerebrales que cuando movían sus extremidades sanas, empezaron a revertir la parálisis. Una vez que se produjeron patrones cerebrales similares al iniciar el movimiento en la extremidad afectada, los voluntarios pudieron aumentar la fuerza de la señal neurológica dirigida a la pierna o brazo paralizado, lo que le permitió mover este miembro un poco más. Independientemente de la edad y de la duración de la lesión, el cerebro mostró una sorprendente capacidad para aprender cosas nuevas y restablecer el cuerpo a un nivel más elevado de funcionamiento, con solo aplicar la voluntad mental. El cerebro, la materia de la mente y el misterio entrelazado. Los resultados positivos que lograron los pacientes con daño cerebral tal vez lo lleven a preguntarse qué es lo que una mayor atención y un entrenamiento a diario podrían hacer para desarrollar el cerebro en individuos sanos, dado los correctos conocimientos e instrucciones. Esta es una de las situaciones donde una pregunta lleva a la otra y luego a otra, pero empezaremos por esta. Si la estructura física del cerebro sufre algún daño, ¿qué nos dice eso acerca de la situación de la mente? Tal vez haya oído hablar de individuos a los que se le consideraban sabios que sufren algún daño cerebral y sin embargo poseen una mente capaz de asombrosas proezas. En última instancia, la pregunta que debemos formularnos es: ¿qué es la mente y cuál es la relación entre el cerebro y la mente? Como órgano con la mayor cantidad de neuronas juntas reunidas, el cerebro posibilita impulsos de pensamiento de manera consciente e inconsciente y actúa para controlar y coordinar tanto las funciones físicas como las mentales. Sin el cerebro no hay sistema en el cuerpo que pueda funcionar. Sir Julian Huxley, biólogo británico que trabajó durante la primera parte del siglo XX y autor de varios escritos relacionados con la evolución, debe de haber previsto la pregunta: ¿el cerebro es una explicación lo suficientemente buena para describir a la mente? Su respuesta es importantísima en la historia de la biología. El cerebro solo no es responsable de la mente, dijo, aunque es un órgano necesario para su manifestación. De hecho, un cerebro aislado es una pieza de insignificancia biológica, tan carente de sentido como un individuo aislado.
Sabía que debía haber otro componente de la mente. Desde que estaba en primer año de la facultad, siempre me resultó fascinante estudiar la mente. Mi mayor dilema como estudiante universitario era que ciertos campos de la psicología intentaban usar la mente para conocer y observar la mente. Esto de alguna manera me resultaba problemático, porque parecía una conjetura estudiar la mente sin estudiar al órgano que la produce. Es como observar correr a un auto sin nunca mirar debajo del capó para ver qué lo hace andar. El estudio de la conducta es esencial para nuestras observaciones, pero yo solía preguntarme, si en verdad pudiéramos observar un cerebro vivo y funcionando, ¿qué aprenderíamos de lo que en verdad está sucediéndole a la mente? Después de todo, no es mucho lo que puede decirnos el cerebro de una persona muerta. Estudiar la anatomía inerte del cerebro para reunir información acerca de cómo funciona es como aprender el funcionamiento de una computadora sin encenderla. La única herramienta que poseemos para entender de verdad a la mente ha sido la observación del funcionamiento del cerebro humano viviente. Ahora que tenemos la tecnología para estudiar un cerebro vivo, por los escaneos cerebrales, sabemos que la mente es el cerebro en acción. Esta es la última definición de la mente según la neurociencia. Cuando el cerebro está vivo y en actividad, puede procesar el pensamiento, demostrar inteligencia, aprender nueva información, dominar habilidades, guardar recuerdos, expresar sentimientos, refinar movimientos, inventar nuevas ideas y mantener el funcionamiento ordenado del cuerpo. El cerebro animado también nos permite tener una determinada conducta, soñar, percibir la realidad, discutir principios, inspirarse y, lo más importante, abrazar la vida. Para que la mente exista, entonces se necesita un cerebro vivo. Por lo tanto, el cerebro no es la mente, es el aparato físico por medio del cual la mente se produce. Un cerebro sano y en funcionamiento contribuye a una mente sana. El cerebro es una biocomputadora con 3 estructuras anatómicas individuales con las que produce los distintos aspectos de la mente. Esta última es el resultado de un cerebro que coordina los impulsos de pensamiento a través de sus diversas regiones y subestructuras. Hay muchos estados diversos de la mente, porque con facilidad podemos hacer que el cerebro funcione de distintas maneras. El cerebro hace posible la mente como un intrincado sistema de procesamiento de datos, de modo que tengamos la capacidad de reunir, procesar, almacenar, recordar y comunicar información en cuestión de segundos, si fuera necesario, así como también la capacidad de predecir, hacer hipótesis, responder, comportarnos, planificar y razonar. El cerebro es también el centro de control mediante el cual la mente organiza y coordina todas las funciones metabólicas necesarias para la vida y la supervivencia. Cuando su biocomputadora se detiene, está viva y funciona procesando información, se produce la mente. Según la definición neurocientífica con la que estamos trabajando, la mente, pues, no es el cerebro, es el producto del cerebro. La mente es lo que el cerebro hace. Podemos tener conciencia de la máquina en funcionamiento, la mente, sin ser la máquina, el cerebro. Cuando el cerebro está animado por vida, la mente es procesada por medio del cerebro. En esencia, la mente es el cerebro animado. Sin el cerebro no hay mente.